Hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga. Cuando nosotros pensamos en los apóstoles, específicamente en los primeros 12, ¿qué es lo que más recordamos de ellos? Y cuando pensamos en ellos, recordamos entonces lo que predicaron, las sanaciones que hicieron, enfrentaron mucha persecución, fundaron iglesias. Se le viene a uno a la cabeza como ese tipo de obras, ese tipo de cosas que ellos realizaron. Pero en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús llama a esos primeros 12, el Señor Jesús tenía un propósito fundamental. El Señor Jesús tenía un propósito principal o un primer propósito con el cual o para el cual los elige. Y vamos a ver que su primer propósito no es que hicieran algo, su primer propósito no es que hicieran cosas, su primer propósito no es que estuvieran muy ocupados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál sería ese primer propósito? ¿Cuál sería ese primer propósito que tenía nuestro Señor Jesucristo con estos primeros 12? Pero que es el primer propósito para todos nosotros hoy. Y lo que tenemos que relacionar es que en nuestras vidas, o en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en nuestra vida personal, incluso en nuestra vida cristiana, muchas veces nos equivocamos y en muchas ocasiones dejamos a un lado lo que es principal, lo que es verdaderamente importante, lo que es fundamental. Y es ahí entonces donde empezamos a tergiversar o a desviar entonces los verdaderos propósitos. Y por consiguiente entonces nos vamos alejando del deber ser de las cosas. Veamos entonces qué tiene el Señor en esta ocasión, en el día de hoy, respecto a este tema. Y los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos y nos ubicamos en el capítulo 3, a partir del versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Repito el versículo 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos toda la gloria, oh Padre celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, Padre, alabamos tu nombre, oh Salvador nuestro. Gracias por la bendición que nos das, Señor, en esta linda mañana. Nos das el privilegio de estar aquí en tu casa de oración, oh Padre celestial. Recibir ese alimento maravilloso tuyo, Señor, tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo esté ministrando en todos mis hermanos. Que nuestras mentes, nuestros corazones y voluntades, Señor, sean tomadas por el Espíritu Santo para que tu enseñanza llegue a todos nosotros, a lo más profundo de nuestros corazones. Y permítenos, Señor, al mismo tiempo tomar decisiones
en cuanto a lo que tú nos pides a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. A través de la porción de la palabra de hoy, el Señor quiere hacernos una invitación, un llamado muy, muy especial, y es a que te enfoques en lo fundamental. Enfócate en lo fundamental. O dicho de otra manera, enfócate en lo importante, enfócate en lo principal. Es la idea o la enseñanza que el Señor tiene a través de la porción de la palabra de hoy. Y sabemos, iglesia, por el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, que Jesús subió al monte. Aquí simplemente dice después subió al monte, pero Lucas ahí en el capítulo 6 nos dice a qué subió al monte. Y Jesús subió al monte a orar, porque debía tomar una decisión muy importante. ¿Cuál decisión entonces? Era la que tenía que tomar. Escoger a los 12. Y subió al monte, nos dice Lucas, a orar. El mismo Hijo de Dios necesitaba encontrar entonces un lugar donde pudiera estar a solas con Dios, donde pudiera estar a solas con el Padre, ya que no encontraba, digamos, un sitio en silencio apropiado para hacerlo. Jesús mismo nos enseña que debemos buscar la soledad para orar en lo que sea posible. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor mismo nos dice: cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre. Miren qué bonito esto. Entonces estos 12, mis hermanos, eran el equipo de Jesús. Es como si estuviéramos hoy hablando de un equipo deportivo, de un equipo de fútbol. Este era el equipo de Jesús. Y ese equipo entonces debería de trabajar con Él. Estaban señalados para trabajar con Jesús, pero también para trabajar los unos con los otros. Pero adicionalmente, más adelante en los versículos 31 y 35, Él hace alusión a esto mismo, pero ya en términos de familia más amplia. Y dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ahí en el mismo capítulo. Estos 12 entonces fueron los misioneros de Jesús. Y el evangelista Marcos, que no estaba dentro de la lista de los 12, ustedes pueden repasar, Marcos no estuvo, también podemos, digamos que lo podemos llamar misionero Marcos, y él lo sabía muy bien. Jesús escoge entonces a estos varones para enviarlos a predicar las buenas nuevas, al igual que lo que estaba haciendo Jesús. Los escoge para que presentaran, para que predicaran las buenas nuevas. Sin embargo, antes de que estuvieran listos para predicar las buenas nuevas, tenían que pasar tiempo ¿con quién? Con Jesús. Antes de salir a predicar tenían que pasar tiempo con Jesús para aprender a modelar su vida. Pero aprender a modelar su vida ¿de acuerdo a cuál vida? A la vida de Jesús. Por eso era indispensable que pasaran tiempo con Él. Y si nosotros, mis hermanos, no hacemos lo mismo que ellos, es decir, si nosotros no pasamos tiempo con Jesús, nuestro mensaje, lo que transmitimos, nuestra predicación, mis hermanos, sería como altoparlantes propagando fuertemente algo sin sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de salir a predicar y a presentar? ¿Cómo? No, de acuerdo a esta palabra. No se me aparten de lo que estaban viendo ahora en el estudio de la mañana. Tenían que pasar tiempo con Jesús para modelar sus vidas de acuerdo al modelo de Jesús. Pero entonces esa enseñanza es: si nosotros no hacemos lo mismo, si nosotros no pasamos tiempo con Jesús, entonces simplemente vamos a ser como esas personas que pasan por la calle gritando: se arregla la depresión. Le compramos las neveras usadas, le compramos las lavadoras usadas, las licuadoras usadas. Así vamos a hacer si no pasamos tiempo con Jesús. Seríamos como unos
parlanchines, mis hermanos. Además, estos primeros 12 tuvieron que demostrar el poder de Jesús y el Espíritu Santo en ellos, conquistando al enemigo, derrotando al enemigo como lo había hecho Jesús. Él les había dado poder para echar fuera demonios y les había dado poder también para sanar enfermedades. Pero ambas cosas eran señales de que llegaba el reino de Dios. Es importante, iglesia, tomar nota de que Jesús compartió su poder con humanos muy imperfectos como nosotros. Eso eran los 12, humanos imperfectos como nosotros. En realidad, Marcos en todo el Evangelio enfatiza las imperfecciones de los 12 y en particular la de Pedro, quien de alguna manera era como el líder del grupo. Al hacer esto, Marcos simplemente estaba, ¿cómo decirlo?, como estableciendo los hechos, pero él no estaba procurando como minimizar a los apóstoles de ninguna manera. Lo que estaba haciendo Marcos es resaltando la gracia de Dios, una gracia maravillosa de Dios, cuando está hablando de esta manera. Y lo que está haciendo Marcos es expresando que no hay superhombres ni supermujeres en el Nuevo Testamento, solamente humanos, solamente pecadores salvos por gracia. Eso es lo que nos está mostrando Marcos. Marcos quiere entonces mostrarnos que los apóstoles, esos primeros apóstoles, eran tan humanos como nosotros, con todas las debilidades. Entonces los santos del Nuevo Testamento, digamos que no tienen esas aureolas relucientes, mis hermanos, con los que a muchos los muestran ahí alrededor de sus cabezas. Esto fue una invención de la iglesia más adelante. Esto nos tiene que llenar de esperanza y de mucho gozo, pensar que es que el Señor no elige superdotados ni superhéroes. Aquí estamos viendo que elige personas con las debilidades de las nuestras. Y saben otra cosa, hay un detalle también sencillo, pero que nos muestra, que recalca lo común de los apóstoles, y era que la mayoría tenía sobrenombres, y algunos de ellos dados ¿por quién? Por Jesús. Y lo dice ahí la porción. Y mire que en la mayor parte del mundo, en el mundo nuestro, mis hermanos, y a través de la historia, las personas son conocidas por sus sobrenombres que describen, digamos, como alguna manera de ser o algún detalle físico, ¿sí?, en lugar de los verdaderos nombres. Y esto en los discípulos ahí se describe. A Simón, el Señor le colocó el sobrenombre de Pedro o Roca. Y miren que a Jacob y a Juan luego los denominó los hijos de ¿quién? Del trueno, como diríamos hoy, los hijos de rayos y centellas. A Tomás fue llamado, ¿quién me dice? El mellizo. Y otro Simón fue llamado el celote. Miren, comunes y corrientes como tú y como yo. Un detalle tan sencillo, pero que realmente, mire, que nos está mostrando Marcos, son que estas personas no eran ninguna personas especiales. Entonces, por Dios, eso nos tiene que llenar el ánimo a todos nosotros, porque muchas veces pensamos, no, es que yo no cumplo las condiciones para ser un siervo del Señor. ¿Cómo que no? Todos, absolutamente todos. Recordemos que más adelante uno lo negó, el otro dudó sobremanera de Jesús, otros fueron ambiciosos queriendo ocupar puestos especiales, puestos de privilegio, y otros simplemente salieron corriendo cuando fue arrestado, cuando fue detenido Jesús. Miren, todo eso denota que estas personas eran comunes y corrientes.
Entonces, ojo, no estamos resaltando aquí las debilidades o las flaquezas de estos primeros. Aquí lo que estamos haciendo realmente es glorificando al Dios que puede usar gente débil como ellos y que puede usar gente débil como nosotros. Gloria al Señor por eso. Miren, estos versículos podríamos decir que nos dan en forma resumida una clara idea de cuál era el plan de Cristo, de qué plan tenía en la mente Jesús cuando escogió a sus 12 discípulos. Y creo que el camino a seguir incluía 3 claros objetivos que lo podemos ver en los versículos 14 y 15. Ayúdenme. ¿Cuáles eran? Vamos a ver los estudiosos de la clase de las 8. ¿Crees tú que era lo primero? Contéstame con la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Autoridad, dice allí. Vamos a ver. En el orden en que está la palabra. ¿Cómo? Ah, sí, eso sí. Que estuvieran con él. ¿Qué más? Que fueran a predicar. ¿Y qué más? Y darles autoridad o poder para sanar enfermos y expulsar demonios. Esa es, ahí está, miren. Recuerden los estudiosos ahorita que cuando estamos haciendo, entonces el primer estudio es acorde a la porción. Acorde a la porción. Entonces miren que ahí está clarito, clarito. Primero, estar con él, ¿sí? Salir a predicar, enviarlos a predicar y luego darles poder, entonces darles autoridad para sanar enfermos y expulsar demonios. Hay otros pasajes donde quizás podría ser modificado el orden sin que se altere el producto final. Pero esta es una clara muestra, iglesia, de una secuencia en la que cada paso depende del anterior. El orden establecido para esta estrategia no puede ser modificado. Miren, iglesia, uno podría sanar enfermos, uno podría expulsar demonios, pero todo esto no tendría valor o tendría muy escaso valor si no fuera acompañada de la palabra de Dios, que tiene un poder eterno. ¿Qué sentido tendría sanar enfermos, expulsar demonios sin la palabra de Dios? Entonces miren que ahí es donde yo les digo que una depende de la otra. Pero asimismo podríamos también agregarle a la predicación de la palabra, a nuestro ministerio, podríamos agregarle a la sanidad y a la expulsión la predicación de la palabra. Pero si esto no está sustentado en una intimidad con Jesús, si esto no está sustentado en una intimidad con el Hijo, no podríamos realmente señalar el camino hacia el conocimiento del Mesías, hacia el conocimiento del Salvador. Entonces miren que una depende de la otra. ¿Qué tal sanando? ¿Qué tal expulsando sin la palabra? ¿Y qué tal sanando y expulsando con la palabra pero sin la relación con Jesús? No tendría sentido. Entonces es aquí que como creyentes, es aquí como cristianos, es aquí como líderes, es aquí como pastores, que necesitamos ejercer una gran cautela. Y los diferentes aspectos que conforman el ministerio cristiano con frecuencia nos llevan a que todos estos factores se inviertan. De manera que nos encontremos en una gran cantidad de actividades que tienen apariencia de devoción, pero que nos han robado lo más precioso. Me explico. Muchas veces en nuestra vida cristiana, como cristianos de la base, como líderes, como pastores, todas las actividades que conllevan una iglesia
Y a veces tienen la apariencia de devoción, o que la persona es muy devota porque está participando en esa cantidad de trabajos o de actividades. Nos están robando lo principal. ¿Sabe qué es lo principal? La relación con Jesús. Esto es lo fundamental. Nos roba nuestra relación con el Señor. Y cuando hablo con cristianos, hermanitos, cuando me encuentro incluso con pastores, siempre busco la oportunidad de preguntarles cómo andan en su vida espiritual. Pregúntate tú, ¿cómo andas en tu vida espiritual? Ahora es fácil tomar por sentado, no, es que yo soy cristiano y entonces es fácil tomar por sentado que, uy, mi vida espiritual está muy bien, es que yo soy cristiano, ojo con eso. Es fácil entonces tomar por sentado que si estoy en un ministerio, entonces, estoy muy bien en la vida espiritual. Pero ¿estás disfrutando de la intimidad con el Salvador Jesucristo? Y damos por sentado que porque venimos a la iglesia o porque nos llamamos cristianos, damos por sentado que tenemos una buena relación con Jesucristo, una intimidad con Jesucristo. Y lamentablemente la realidad es otra, iglesia. Y muchas veces encuentro a cristianos que han perdido esa pasión por aquel que dio su vida por el perdón de los pecados. Y los conocemos así. ¿Cuántos hermanos no conoces que han perdido esa pasión por Jesús? Aún están sentados en las iglesias. Esa es la realidad. Muchas veces encuentro a líderes de las iglesias que han perdido ese gozo por aquel a quien están sirviendo con devoción. Y lamentablemente también encuentro a pastores que han perdido ese amor por aquel a quien proclaman y presentan su palabra. Esa es la realidad, lamentablemente. Cristianos, líderes, pastores que han perdido el gozo, la pasión y el amor por Jesús. Y el Evangelio de Mateo, cuando uno va a Mateo, el Evangelio de Mateo nos presenta una porción, un evento escalofriante. Y nos muestra ahí el Evangelio de Mateo que algunos que pretendían entonces justificar su falta de relación, pretendían justificar la falta de relación con Jesús, señalando que habían hecho muchas obras, que habían realizado muchas obras. Y dice la palabra ahí en Mateo que el día del juicio dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, no echamos muchos demonios en tu nombre. Y el Señor Jesús le responde con una frase contundente, iglesia, y les dice: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Pero miren la relación, ellos les dicen: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, y las narran, y hicimos milagros, y sanamos, y echamos demonios. Y el Señor les dice: no los conozco. Hacedores de maldad, les dice en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 22. Noten ustedes, hermanitos, que el Señor les dice hacedores de maldad. Es muy fuerte esa respuesta de Jesús, fuerte, contundente, tremenda. Pero no deja lugar a dudas que toda obra
todo lo que se haga divorciada de una relación con Jesús, aun cuando sea obra para Él, es una obra mala. Porque el que les dice, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Para quién era la obra? ¿Para quién? Para Él mismo, para Jesús. Hicimos milagros, sanamos, echamos demonios. ¿Para quién era la obra? Pero no tenían la relación con Jesús. Entonces eso es algo malo. El mismo Señor es claro. Entonces, hermanito, yo te quiero invitar a que hagas una reflexión con la palabra de hoy. ¿Has perdido la disciplina de pasar tiempo con Jesús? ¿Desde cuándo y por qué? Pregúntate. ¿Has perdido la disciplina de buscar el rostro de Jesús? ¿Has perdido la disciplina de buscar la compañía de Jesús? Quizás las muchas cosas para hacer en la propia iglesia o afuera en tu casa, en el trabajo, en los negocios, te han vencido entonces para tener esa intimidad con Jesús. Te han vencido quizás todos los compromisos que has hecho en el trabajo, en el deporte, compartiendo amigos, en los paseos, en el cine, en tus diversiones, que ya no tienes tiempo para tener una relación con el Salvador. Estás tan ocupado, tan ocupada que ya no tienes tiempo para tener una relación de intimidad con Jesús. ¿Por qué no aprovechas, hermanito o hermanita, esta oportunidad, este momento, para poner las cosas en su lugar? ¿Por qué no aprovechas a tomar decisiones? Después de recibir una enseñanza directa, concreta y clara, como la que entrega el Señor en el día de hoy. ¿Por qué no aprovechas y colocas las cosas en su lugar? Es decir, ¿por qué no aprovechas para retomar, para renovar tu relación con el Salvador? Y vuelvo y repito, es posible que tú estés aquí sentado o sentada, pero tu relación con el Señor es distante. Es posible que esté pasando eso. Pero es el momento de poner las cosas en su lugar, como lo acabamos de decir, de tomar decisiones, de retomar esa relación de intimidad con Jesús. Porque ¿de qué vale que asistas mucho a la iglesia si no tienes esa relación de intimidad con el Señor? ¿De qué vale que incluso estés sanando enfermos y predicando la palabra si no tienes la relación de intimidad con el Señor? Recuerda que debes modelar tu vida de acuerdo al modelo de Jesús. Debes de pasar tiempo con Él. Acércate con confianza y renueva esa relación que tanto bien te hace, que tanto bien nos hace. Es hora de renovar la relación de intimidad con Jesús. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y cuando Jesús nos llama a responder, como nos está llamando hoy, iglesia, su amor nos obliga a seguirle. El amor de Jesús nos obliga a seguirle, a estar con Él, nos obliga a reconciliarnos con Él, a renovar nuestra relación con Él. Ánimo, hermanitos, a renovar nuestra relación con Jesús. Antes de enviarlos a predicar a aquellos 12, antes de darle autoridad y poder para hacer milagros, Jesús los llamó simplemente a estar con Él.
Esto nos revela, esto nos da una verdad fundamental para nuestra vida espiritual. Nuestra relación con Dios no comienza con el hacer. Nuestra relación con Dios no comienza con el hacer muchas cosas. Nuestra relación con Dios comienza con el ser. No se trata primero de servir, se trata primero de permanecer en Él, de permanecer con Él. Eso es lo fundamental. Entonces Dios anhela, mis hermanos, de acuerdo a esta enseñanza, Dios anhela más nuestra presencia, más que nuestras obras. Dios anhela más tu presencia que tus obras, que tus hechos, porque el ministerio, porque el servicio, el fruto, todo lo demás, absolutamente todo lo demás brota de una relación íntima con Jesús. Después de tener una relación de intimidad con Jesús, todo brota, todo se da. Y piensa en esto, estar ocupado en los negocios del Salvador no es excusa para olvidarse del Salvador. ¿Y sabe que en muchas ocasiones en nuestra vida cristiana cometemos ese gravísimo error? Nos ocupamos y nos ocupamos en las cosas del Salvador y nos vemos muy devotos y nos olvidamos del Salvador. Tremendo. Y si usted está tan ocupado o tan ocupada que no le queda tiempo para estar con su Salvador, recuerde que está más ocupado de lo que Él quiere que usted esté. Enfócate en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental que el Señor quiso enseñarnos o transmitirnos hoy? La relación de intimidad con Jesús. Enfócate en lo fundamental, tu relación íntima con Jesús, y todo lo otro vendrá por añadidura. Padre, te alabamos, Señor. Te damos la honra, te damos toda la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Señor, te pedimos perdón, oh Padre Celestial. En cuántas ocasiones, Señor, nos hemos enfocado en hacer, en trabajar, aún en tus cosas, Señor, pero nos olvidamos de ti, Señor, perdón. Y hoy nos das una enseñanza totalmente clara, Señor. Que nos enfoquemos en lo fundamental, y lo fundamental es tener, es mantener. Y si de pronto no la hemos mantenido, en recuperar nuestra intimidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Señor, perdónanos, porque tan fácilmente nos olvidamos de esto. ¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo fundamental para ti? Y ayuda, Señor, a mis hermanos, ayúdanos a todos nosotros a tomar la decisión, Señor, de renovar, Señor. Y el momento es ya, el momento es hoy, de reconciliarnos, de renovar nuestra intimidad contigo, oh Salvador nuestro. Con la claridad, Señor, que después de tener una buena relación de intimidad contigo, todo lo otro vendrá. La presentación del Evangelio,
la predicación de tu palabra e incluso, Señor, hasta el mismo poder y autoridad que le diste a estos primeros 12, Señor. Pero todo se despliega, todo se deriva, Señor, de esa intimidad con nuestro Señor y Salvador. Te damos la honra, oh Padre, y gracias por esta enseñanza. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo, Señor, a que podamos tomar una decisión concreta acerca de ella, Señor, y enfocarnos en lo que es fundamental para ti, oh Padre Celestial. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.